Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Hola querida familia, Dios les continúe bendiciendo en cualquier lugar donde se encuentre por haber apartado un momento especial para oír palabra de Dios en este hermoso día. Nos vamos a continuar con la temática Fundamentos para la Iglesia y hoy nos corresponde un cuarto fundamento, el cual titulé La importancia de la congregación. Para eso vamos a tener una lectura de la palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a leer 3 versículos allí, a partir del versículo 23, para denotar cuál sea la importancia de la congregación para la iglesia. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 23, 24 y 25. Si tiene una Biblia a la mano, le pido que por favor me acompañe y si no, bueno, puedo ir también allí en el lugar donde se encuentre. Dice la palabra de Dios, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, amada familia, gloria a Dios por su bendita y maravillosa palabra, que el día de hoy nos habla acerca de lo importante que es estar reunidos como iglesia. Si bien es cierto, uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, es decir, que Él está en todo lugar, es decir, que no hay límites para estar en la presencia de Dios. Sabemos que andamos en la presencia de Dios y que en cualquier lugar donde su pueblo se mueve, allí está el Señor con Él. Y que no hay límites tampoco para buscarle. Entonces, si bien es cierto que Dios es omnipresente, entonces, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Surge una pregunta muy importante y que muchas personas a veces se hacen y no saben cómo responderla. Bueno, hoy vamos a darle respuesta a esa incógnita. Quisiera, antes de seguir analizando estos versículos, aclarar lo que significa la palabra congregarse. La palabra congregarse es sinónimo de la palabra concitarse, que significa provocar o causar algo como un sentimiento o una reacción. Y recordemos lo que nos dice la Biblia en el Salmo 133 cuando nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y estas dos palabritas son bien importantes a la hora de entender lo que es una congregación. Esta palabra juntos y en armonía, porque para que una congregación sea una verdadera congregación, necesario es que estemos juntos y estemos en armonía. Entonces, esto que algunas personas dicen que para congregarse no necesita ir a la iglesia y que dicen yo me congrego en mi casa, está fuera de lugar porque para que una congregación se dé es necesario estar juntos y bueno, y que también tenga esa armonía de lo que habla la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso, familia, es crucial para que nosotros entendamos la necesidad, lo importante que es congregarse. De que si bien es cierto, como decíamos anteriormente, Dios está en todo lugar, pero es en la congregación
donde la palabra nos promete que vamos a recibir la bendición que estamos esperando de parte de Dios. Y es que fue el mismo Señor Jesucristo que dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Para qué? Para dar respuesta a sus necesidades, solución a sus necesidades, para dar provisión y bendición a aquellos que han decidido unirse para alabar y glorificar el nombre de Dios, que es la congregación. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 10, la Biblia nos dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta palabra fluctuar tiene como significado, según el diccionario de la lengua española, dice que fluctuar es vacilar o dudar en la resolución de algo. Y es que vemos que hay personas que no tienen la congregación como algo primordial para su vida, sino que están y no están. Personas que a la iglesia van cuando tienen tiempo, cuando se sienten de ánimo. Si no están de ánimo, entonces no van. Entonces no son, no mantienen esa firmeza que dice la palabra a la hora de congregarse, sino que no se sabe cuándo van a estar y cuándo no van a estar. Y esto está mal, porque estaríamos entonces fluctuando, dice la palabra, y al fluctuar, entonces estaríamos poniendo en duda lo que Dios está haciendo. Estaríamos dudando, según lo dice el significado de la palabra fluctuar. Entonces, ¿cuál es la importancia de congregarse? Ya llevamos entonces algunas cositas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, que Dios está trayendo, enviando, mejor dicho, bendición en medio de la congregación. Pero esa congregación tiene que cumplir con estos requisitos, que primero debemos estar juntos en armonía y que debemos ser firmes en nuestra congregación. Sigamos viendo entonces la importancia, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, en la congregación también estamos recibiendo estímulo para nuestra vida espiritual. Como cristianos nosotros necesitamos la congregación, porque es en la congregación donde nosotros podemos recargar esas energías, esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante. Es decir, que en la congregación es donde nosotros tomamos ánimo para continuar. Y si nosotros estamos animados y hay alguna persona que no está animada en la congregación, nosotros podemos transmitirle a esa persona ese estímulo de seguir adelante, de crecer en el amor, dice la palabra, y en las buenas obras. Entonces, es importante congregarse porque allí se está dando un proceso de retroalimentación para el creyente. Es una manera de considerarnos unos a otros, dice la palabra. Entonces, ¿por qué no podemos dejar de ir a la iglesia? Porque estaríamos dejando de cumplir una función para lo cual nosotros hemos sido llamados. Y es que cuando nosotros vamos a la congregación, vamos a la iglesia, estamos haciendo una obra con aquellas personas que de repente se han sentido desanimadas por situaciones de la vida, pero que decidieron ir a la iglesia. Pero imagínese usted que una persona que esté desanimado decida ir a la iglesia, que es lo que debemos hacer cuando nos sentimos en una condición como esa, y que llegue a la iglesia y consiga la iglesia sola. Solamente póngase en los zapatos de esa persona. Si está desanimada, lo que va a hacer es que se va a desanimar aún más. Y la Biblia nos dice que debemos considerarnos unos a otros y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 25. Leamos el versículo 25. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Wow, fíjese cómo la palabra nos acusa de haber cometido este error en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida cristiana, en nuestra
formación como iglesia. Y es que tenemos que entender que dejar de congregarnos es sinónimo de no creer, porque estaríamos cayendo en fluctuar y dijimos que fluctuar era dudar. Y veamos qué dice la Biblia acerca de dudar. Acompáñenme a una lectura a Romanos capítulo 14, versículo 23. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Familia, la palabra es bastante contundente a la hora de dudar. Tenemos que entender de que la duda es pecado. ¿Por qué? Porque es muestra de que no estamos creyendo, de que no estamos invirtiendo fe en lo que estamos haciendo. Cuando una persona deja la congregación porque no le ve importancia, porque no considera que sea algo primordial para su vida, está dudando acerca de lo que la palabra le está diciendo, le está reclamando, y entonces fallamos y cometemos el error, el pecado de incredulidad. Pero aún así queremos que Dios nos bendiga, queremos recibir de Dios esa bendición, queremos recibir esa bendición que viene de lo alto, que dice el Salmo 133, que Jehová envía bendición y vida eterna a nuestras vidas, pero estamos fallando en este detalle. Quisiera que me acompañara a leer lo que dice Santiago, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el versículo 6 al 8, donde nos dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que la palabra del Señor nos está denotando como importancia a la hora de congregarnos. De que nos está dando actitud ante el Señor. De que podemos recibir esa bendición que viene de lo alto. De que no queremos ser condenados. De que no somos personas de doble ánimo. Que somos inconstantes en todos nuestros caminos. Sino que estamos confiados de que vamos a la iglesia porque es importante para nuestra vida espiritual. De que vamos a la iglesia a buscar de la presencia de Dios, a recibir la bendición que viene de Dios. De que vamos a la iglesia porque necesitamos alimentar nuestra alma. Necesitamos recibir esa fortaleza del Espíritu Santo, y que muchas veces esto se propicia por medio de la compañía de cada uno de nuestros hermanos en la congregación. De que muchas veces actúa como aquel fuego, aquella fogata, que si los tizones y los carbones están separados, no es posible que se mantengan encendidos, se apagan, pero que cuando se unen, se juntan, entonces esa llama comienza a levantar, comienza a aparecer, comienza a crecer, se manifiesta entonces esa luz y ese calor, que no es otra cosa que el Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus siervos. Para terminar, quisiera que me acompañaran a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando nos habla de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, que nos habla de que por primera vez el Espíritu Santo vino a ser morada
en nosotros como iglesia? Fíjese lo que sucedió. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Leo la palabra del Señor. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban entonces? Estaban unánimes y juntos, es decir, que estaban congregados, según lo que hemos estudiado el día de hoy. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Familia, ¿qué más bendición podemos esperar de la congregación que la presencia, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué mayor bendición que es que el impulso de seguir adelante, de continuar hasta alcanzar la promesa de nuestra esperanza? Y más, como dice la palabra, lo leíamos, cuando vemos que aquel día se acerca. Familia, esta es la importancia de que nosotros vayamos a la iglesia y nos congreguemos, la importancia de la congregación. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Feliz día para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.